Continuando con el programa de capacitación interna del personal de Ingeniería Sinavar y Consultora, vamos a tocar el siguiente tema, que hace referencia a la gestión y estructuración de atención de emergencias. Eh, Como personal de soporte lo tenemos a Juan Carlos Quispe y como instructor a mi persona para poder desglosar el tema. Haciendo una breve introducción a lo que es el tema, podemos indicar lo siguiente. El plan de gestión y estructuración de manejo de emergencias, más que un requisito formal en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en realidad se trata de uno de los componentes más relevantes para poder garantizar que la integridad de los trabajadores y las organizaciones estén protegidas. ¿Cuál es el objetivo o cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar identificando las principales amenazas o peligros técnicas, humanas y sociales que puedan desencadenar en una emergencia. Bueno, últimamente hemos estado con dos términos que se nos hacen muy familiares a nosotros, como lo es peligro y riesgo. Entonces, volviendo un poquito a ese tema, sabemos que el peligro es una condición o característica propia que puede causar lesión o enfermedad, daño a una determinada propiedad o paralización de un proceso. Y el riesgo está asociado a lo que es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Entonces, para la estructuración y gestión de atención a emergencias, vamos a ver diferentes metodologías para analizar riesgos. Y en base a eso vamos a ver cómo podemos estructurar una gestión ideal, ¿no? Para lo que es la atención a emergencias. Acá en la gráfica podemos ver que una inadecuada organización nos lleva a riesgos ocupacionales que puede desencadenar en accidentes dentro de las causas, ¿no? Y como efecto seguramente vamos a poder percibir pérdidas. El objetivo general de la presentación o del tema en sí es determinar la gestión y estructuración de manejo de emergencias. Dentro de los objetivos específicos podemos indicar el hecho de identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros potenciales que podrían afectar condiciones estructurales de la organización. También vamos a conocer las características generales de los diferentes tipos de metodologías para lo que es el análisis de riesgo. Establecer con fundamento en el análisis de riesgo las bases para la estructuración de manejo de emergencias y o contingencias. Dentro de las metodologías que podemos encontrar a nivel global está lo que es el análisis preliminar de riesgo. Es una metodología que actualmente nosotros hemos estado manejando, ¿no? Para lo que es la identificación de riesgos dentro de las tareas que vamos realizando cotidianamente. También vemos la metodología de análisis y estrategias para el control del riesgo. También existe otra metodología que hace referencia a una matriz denominada FODA. La metodología de matriz de supervisión de riesgos, la metodología de matriz de riesgos, que es una básica, matriz de análisis de vulnerabilidad por amenaza o peligro, la metodología de matriz de evaluación y respuesta. También tenemos una metodología de calificación de riesgos, una de análisis de riesgos por colores, una simplificada de análisis de riesgos y la matriz de riesgos Leopold. También tenemos como última la análisis sencilla de resultados. Bueno, en general, bueno, son las diferentes tipos de metodologías básicas que se van utilizando en las diferentes actividades o ámbitos para lo que es el análisis de riesgo. Vamos a lo que es el método de análisis preliminar de riesgo, que es un método que nosotros lo conocemos bastante bien, que últimamente incluso hemos tenido capacitaciones al respecto, ¿no? Indicamos lo siguiente, ¿no? Este método del APR, como lo conocemos, se basa
dentro de lo que es a la concientización y preparación para una emergencia. Ya dentro de la descripción del método podemos indicar que este es un método de análisis primario que permite conocer de manera general y anticipada los principales riesgos, siendo indicado para organizaciones de carácter eminentemente industrial. También está lo que es el ámbito o empresas petroleras, ¿no? Lo utilizan bastante este método. Ahora, este método nos señala los principales aspectos que se debe considerar para establecer el análisis preliminar de riesgos. Integra de manera articulada tres elementos, que son salud, ambiente y riesgo industrial, cual se divide en cuatro partes, cada uno con un peso dentro de la evaluación total. Hay una matriz de riesgos que hace referencia a un 40%, elementos de gestión en seguridad, salud y ambiente, que hace referencia a un 20%, aspectos ambientales, otro 20%, y otras características también un 20%. Dentro de los objetivos que podemos indicar a este método de análisis preliminar de riesgos, podemos indicar que informa a los miembros de una comunidad o empresa lo que son los peligros de las operaciones industriales dentro de la zona, así como las medidas que se deben tomar por parte de las autoridades e industrias para reducir dichos riesgos. También incrementa lo que es la participación de la industria o empresa en lo que es la concientización de la comunidad y una planificación de acciones de respuesta. Entonces, prosiguiendo, dentro del procedimiento, nos indica, ¿no? Como ya se había mencionado, lo que es la identificación de participantes, evaluación de riesgos y peligros. Se debe adecuar planes de actores, ¿no? Es decir, cuál es la actuación de cada uno de los componentes de la asociación, qué tareas de respuesta se deben incluir y armoniza tareas con los recursos disponibles. Dentro de lo que es este análisis preliminar de riesgo, encontramos este método, ¿no? Que es el del what if, o lo que podemos también decir, ¿no? ¿Qué ocurriría si? Entonces, este método consiste en lo que es el planteamiento de posibles desviaciones, ¿no? Ahí nos indica lo que es el planteamiento de posibles desviaciones. También se aplica a cualquier área, ya sea una instalación o un proceso. Se obtiene posibles escenarios o sucesos incidentales, consecuencias y las soluciones. Habitualmente, para aplicar este método, el equipo de trabajo está conformado por 2 o 3 personas, especialistas en el área, a analizar, los cuales cuentan con una documentación detallada de la planta o proceso en el cual se está, ¿cómo se puede decir? Se está aplicando, ¿no? En todo caso. El resultado es un listado de posibles escenarios o de sucesos incidentales, las consecuencias y las posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, podemos decir que se presenta, a ver, aplicado a un proceso, podemos hablar de un proceso, ¿no? A ver, proceso de fabricación de fosfato diamónico mediante la reacción de ácido fosfórico con amoníaco. El fosfato diamónico es inocuo, ¿no? Sin embargo, si se reduce la proporción de fósforo, la reacción no se va a completar y se va a desprender amoníaco. Entonces, nuevamente les repito, esta metodología de lo que es el WADIT se aplica cuando existen desviaciones, ¿no? Y los que conforman el equipo de trabajo deben ser personas que tengan una información detallada
del proceso o la instalación donde se está realizando este tipo de desviaciones. Continuando con otra metodología, encontramos lo que es el análisis y estrategias para el control de riesgo. Esta metodología parametriza el análisis de un riesgo de modo muy completo. Considera las amenazas o peligros que representa el riesgo, la probabilidad, consecuencias del riesgo, también hace referencia a lo que es la vulnerabilidad de las personas, bienes o medio ambiente. También hace referencia a lo que son las infraestructuras y operaciones, así como cómo controlar, ¿no? Los riesgos presentes. Ahora, pasamos a otra metodología que es la matriz FODA, ¿no? Ahí, como indica, ¿no? La matriz FODA es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones. ¿A qué hace referencia, no? Ahí vemos de que la F proviene de lo que son las fortalezas, la O hace referencia a oportunidades, la D a debilidades y la O a una organización. Podemos decir que esta nos ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizada en cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar proactivamente. Esta metodología analiza en profundidad los riesgos y amenazas de una organización, siendo por tanto muy indicada para cualquier tipo de situación. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que es el análisis FODA. Se hace un listado de todas las fortalezas, de debilidades, de las estrategias a aplicar para lo que es reducir los riesgos presentes. También minimiza debilidades aprovechando las mismas debilidades. Entonces, dentro de lo que son amenazas o peligros, también se hace un listado de las mismas y utiliza las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas o peligros. También minimiza las debilidades y evita las amenazas o peligros. Bueno, dentro de otra de las metodologías, podemos hablar un poco de lo que es el análisis de riesgo por colores. El análisis de riesgo por colores es utilizado de una forma general, ¿no? Y cualitativa. Se basa en lo que son las cualidades. Desarrolla el análisis de las amenazas o peligros y de la vulnerabilidad a las personas, recursos o sistemas, ¿no? O procesos también, con el objetivo de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de variables en códigos de colores. Acá tenemos, ¿no? A lo que hace referencia a los colores presentes, bueno, utilizados en este tipo de metodología. Una posible hace referencia a lo que es el color verde. Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que no sucederá. Dentro de la probable podemos ver acá, ¿no? La cartilla amarilla, que hace referencia a un fenómeno esperado, del cual existen razones y argumentos técnicos, científicos, para creer que sucederá. Y el rojo es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. Al lado derecho también tenemos, ¿no? Lo que es el diamante de riesgos, lo que ya se había hablado con anterioridad. Ahora, hacemos referencia a otra metodología que hace referencia a la matriz, al análisis de riesgo mediante la matriz Leopold. Esta metodología trata de una matriz compuesta por dos ejes, uno horizontal
donde se definen las consecuencias ocasionadas en general sobre diferentes aspectos de la organización. Y un eje vertical que hace referencia a los factores naturales, tecnológicos y sociales que impactan sobre la organización. Entonces, como podemos ver, ¿no? Ahí la columna del eje vertical hace referencia a todos los factores, ¿no? Que afectan. Y en lo que es el eje horizontal, las acciones a tomar. Bueno, las metodologías que se ha visto, bueno, son de las que más sobresalen, ¿no? O las que más se aplican a lo que son ámbitos en general. Hay otras metodologías, como ustedes ya lo han visto en el informe, que no se está hablando de repente en la presentación, por el hecho de que si bien pueden ser aplicables, son básicas, ¿no? Y no recomendables a las actividades que nosotros realizamos. Yendo un poco a lo que es a la estructura organizativa del manejo de emergencias, podemos ver, ¿no? Que una estructura organizativa para el manejo y activación de un plan de emergencias debe considerar la conformación y coordinación de diferentes comités. Ahí podemos observar que se sugiere o se requiere, ¿no? Un comité coordinador de plan de contingencias o un comité de emergencias, una brigada de emergencias, un grupo de atención y prevención de crisis. Entonces vamos a ir desglosando lo que es cada comité, a qué hace referencia, cuál es el objetivo de los mismos. Coordinador de plan de emergencia. Se debe conformar un comité coordinador de plan de contingencias o emergencias, el cual debe tener las siguientes funciones, ¿no? Que dice, coordinar y actualizar el plan de emergencia, coordinar las acciones preventivas de atención y control que hacen parte del plan de emergencia. También hay una de las funciones que dice el hecho de dirigir y coordinar las acciones del comité de emergencia, que hace referencia a un grupo de atención y prevención de crisis. También este debe actualizar los procedimientos del plan de emergencia, coordinar la capacitación del personal que intervendría en la atención de una emergencia, participar en los simulacros organizados por el Comité de Emergencias para ajustar los mecanismos en la efectividad de las acciones ante un evento. También coordinar y realizar conferencias sobre prevención, atención y recuperación de desastres para todo el personal involucrado. El Comité de Emergencias. El Comité de Emergencias, para la atención de una emergencia que se presente, es un comité de apoyo y grupo de atención y prevención de crisis, los cuales estarían bajo la dirección del comité coordinador del plan, ¿no? El comité de emergencias debe poseer un director y estará integrado por una persona, por una brigada de emergencias compuesta por personal que trabaje en la organización, ¿no? O que preste servicios a la misma. Este comité tiene la responsabilidad de manejar, coordinar las contingencias o emergencias que se presenten dentro de la organización. Entonces, dentro de las funciones que podemos mencionar están las siguientes, ¿no? Inspección, revisión de elementos. Esto hace referencia a que estos deben inspeccionar, revisar y mantener el buen estado de todos los equipos y elementos que se utilizarán para la atención de una determinada emergencia. También hace referencia a lo que es capacitar a la brigada de emergencia. Esto hace referencia a que se debe capacitar
a los integrantes que conformen la brigada de emergencias. Organizar simulacros de atención. Esto habla más, ¿no?, de realizar simulacros de atención de emergencias con todo el perteneciente a lo que es el comité de emergencias o a la brigada, ¿no?, de atención de emergencias. Mantener contacto con el personal involucrado. Entonces, esto hace referencia a que debe existir un contacto permanente con todo el personal y las entidades externas involucradas a lo que es la atención de una emergencia. También habla de una coordinación y proporcionar, ¿no?, todos los elementos para que se pueda llevar a cabo lo que es la atención de una emergencia. Brigada de emergencias. La brigada de emergencias es un grupo de apoyo a lo que son las eventualidades, ¿no?, de una emergencia, y estará conformado por un personal técnico y obrero que labore en la organización, de servicio a la organización. Dentro de las funciones podemos indicar, ¿no?, que esta debe afrontar las emergencias, también debe inspeccionar las áreas afectadas, evaluar y reportar daños, ¿no? También rescatar y trasladar a sitios seguros personas atrapadas o lesionadas. También habla de lo que es, dentro de las funciones, el evacuar las víctimas fatales del área donde se presentó la emergencia. También estas reciben un entrenamiento previo para la atención de emergencias y lo que es seguridad industrial, ¿no? También estas deben conocer todos los planes de emergencia, ¿no? Seguramente para lo que es la elaboración de un plan de emergencias, muchas empresas optan por realizar protocolos establecidos, ¿no?, ante una situación de emergencia. Entonces, también esta brigada debe de tener el personal que sepa operar todos los equipos y medios, ¿no?, disponibles para la atención de emergencia. Bueno, prosiguiendo, ¿no? Vemos que parte de la estructura de un plan de emergencias encontramos a un grupo de atención y prevención de crisis. Este grupo tiene el fin de manejar y coordinar las emergencias, ¿no?, sociales, actos violentos contra el personal, equipos, maquinaria, de repente paros cívicos, huelgas, entonces, que se podrían presentar dentro de la emergencia, ¿no? Entonces, las funciones que podemos resaltar de este grupo de atención es, estos realizan evaluaciones periódicas de los sistemas de seguridad para garantizar en lo que corresponda al proyecto, ¿no?, la atención de actos delictivos. También realizan, ¿no?, simulacros periódicos en coordinación con el comité de emergencias en los sitios del proyecto más vulnerables a la ocurrencia de eventos de carácter social. Entonces, también estos afrontan y manejan situaciones de contingencias sociales. Bueno, eso sería, ¿no?, lo que hemos tratado de exponer. Bueno, si tuviesen alguna pregunta. Hola, ¿me escuchan? Se escucha, Gustavo. Tenemos 13 participantes en la sala. A ver, sería dar paso a ellos, a que, a ver, los inspectores en planta, ruta y demás, a expresarse de cuáles son sus inquietudes, ¿no? De cada Sí. regional.
Tenemos a inspectores en ruta, Eloy que está en línea también, de planta tenemos a Celso, Juan Pablo, Juan Carlos, Nilo también que están en línea. Por favor, si pueden opinar algo al respecto, ¿han logrado comprender? ¿Se entiende? ¿Hay dudas? Elba, buen día, buenas noches, perdón, Gustavo y de todos, ¿cómo están? No sé, yo quiero preguntar el título del tema, el objetivo y cuál es el alcance, ¿no? de esta presentación. ¿Qué tal? ¿Qué colega es? Perdón, no lo reconozco. Además, Román. Ademar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, el tema que bueno, nos tocó a Juan Carlos y mi persona es la estructuración y gestión de atención a emergencias. Entonces, bueno, nosotros dentro de la información que hemos recabado, que bueno, no había disposición de mucho material, pero bueno, hemos tratado de hacer énfasis en la importancia, ¿no?, que tiene el poder tener una estructura coherente, ¿no?, ante una situación de emergencia, para lo cual hemos visto conveniente el análisis, ¿no?, o las metodologías para identificar y disminuir riesgos, que a partir de eso se nos hace un poco más fácil realizar la estructuración y gestión para la atención de una determinada emergencia.